bueno, síndrome metabólico está asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer, que son las principales causas de muerte en México, pero también en muchos países industrializados. Y bueno, vean el tipo de referencias que se utilizan aquí. Son estudios en donde una se define de forma no ambigua de la enfermedad, en este caso un síndrome del cual estoy hablando, para que tengan eso en mente. A la hora de definir algún padecimiento, bueno, hay que hacerlo en base a algunos parámetros o alguna institución, federación, asociación de cada uno de los padecimientos. Bueno, siempre hay una forma de definirlo de forma no ambigua. Y bueno, la importancia, aquí les muestro la prevalencia. Ahora también hay que definirlo de forma clínica. ¿Por qué? Porque las intervenciones nutricionales que desarrollemos deberían de demostrar cambios significativos en los diferentes parámetros que conforman la enfermedad, síndrome, padecimiento, o en el caso de deportes, incrementos en fuerza medibles, incrementos en masa muscular medibles, etcétera, etcétera. En el caso del síndrome metabólico, bueno, tenemos un incremento en la resistencia a la insulina, y este es el parámetro que hay que tomar en cuenta. En la obesidad central, estos son los parámetros de los centímetros en la cintura, en hipertensión arterial, en triglicéridos y en dislipidemias. En el estado proinflamatorio crónico, a pesar de que no está todavía totalmente considerado por algunas instituciones, bueno, ya se dicen cuáles son los puntos de corte. En el caso de la proteína C reactiva, que es una citocina preinflamatoria, este sería el criterio para considerar que un paciente está por encima de los niveles normales de cada uno de estos parámetros. Y síndrome metabólico es cuando se tienen 3 de 5 de estas condiciones. O sea, cuando tenemos resistencia a la insulina, hipertensión arterial y obesidad central, ya se considera que es síndrome metabólico. O hipertrigliceridemia con resistencia a la insulina y a presión. Entonces, la combinación de 3 o más de estas condiciones se consideran síndrome metabólico. Más de la relevancia de este padecimiento, bueno, son los costos. Se ha estimado un incremento de los costos en millones de pesos de las complicaciones asociadas con este síndrome. Son costos directos al gobierno federal. Entonces, para considerar los costos, se tiene que hablar como cuestión de salud pública, ¿no? Porque se puede considerar, bueno, es costo para el paciente, costo para la familia. Sí, pero generalmente en las justificaciones de los proyectos pues tenemos que hablar en base a los números que significan para el Estado, el país, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre los fármacos, a pesar de que hay algunos fármacos útiles en el tratamiento del síndrome metabólico, como ven, pues son muchas cuestiones al mismo tiempo. Entonces, estos pacientes tienden a desarrollar polifarmacia. Entonces, entre más fármacos se estén utilizando los pacientes, pues más toxicidad y más costos, ¿sí? Entonces, esta es la problemática en este cuadro. Y bueno, esa es la justificación del desarrollo de alimentos funcionales o nutracéuticos para que actúen como coadyuvantes o tratamientos directos para este padecimiento. Y bueno, les voy a hablar de algunos estudios que de forma aislada, algunos nutracéuticos han demostrado modular los componentes del síndrome metabólico. Entonces, por ejemplo, a esta dosis, los omega 3, en un grupo de 80 pacientes que fueron intervenidos por 8 semanas con este tratamiento, se encontró muchos cambios en los parámetros del síndrome metabólico. Por ejemplo, aquí hubo una disminución de la cintura, del índice de masa corporal total, en la resistencia a la insulina, a la presión arterial y los triglicéridos. Entonces, por eso es que esta intervención se considera que es exitosa para el síndrome metabólico. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 parámetros. Entonces, entra dentro de los criterios para la definición de síndrome metabólico. En este caso, 2 gramos de ácidos grasos poliinsaturados en un grupo más grande, en este caso son 111 pacientes. Al ser intervenidos por 12 semanas, se disminuyó la presión arterial. Por ejemplo, en este caso,
No estamos hablando de todos los componentes del síndrome metabólico. Aquí diríamos que fue un coadyuvante para la hipertensión, no para el síndrome metabólico. En este caso, una intervención con 500 miligramos 3 veces al día de resveratrol en un grupo de 24 pacientes por 12 semanas mejoró los parámetros de proteína C reactiva, estrés oxidativo, presión arterial y dislipidemia. En este caso tendríamos 1, 2 y 3 parámetros considerados por algunas agencias internacionales. Entonces, este entraría dentro de la definición de síndrome metabólico, aunque un poquito controversial porque la inflamación crónica no está considerada por todas las instituciones de salud para definir a síndrome metabólico. Entonces, aquí otro ejemplo, 3 gramos de extracto de té verde en un grupo de 35 pacientes que fueron intervenidos por 8 semanas. Manejaron, bueno, de hecho es uno de los más conocidos el extracto de té verde para permitir la pérdida de peso. Entonces aquí bajo el IMC, bajo el estrés oxidativo y algunas dislipidemias. Entonces este tampoco sería totalmente, digamos que toda la ciencia lo va a aceptar como tal, porque solamente son 2 parámetros de los que está considerando las agencias para definir síndrome metabólico, pero podríamos hablar que es un coadyuvante para la pérdida de peso y el estrés oxidativo. Entonces, de este tema hay mucho. Aquí les muestro, pues, digamos que un review, una revisión. Esta presentación es parte de algunos de los talleres que daba para actualización en el área de suplementos alimenticios. Entonces, por ejemplo, aquí les demuestro algunos que están asociados con el componente resistencia a la insulina, algunos nutrientes, aquí otros nutrientes que están asociados principalmente con la parte de dislipidemias del síndrome metabólico, otros con la hipertensión arterial, otros con la obesidad central y otros con la inflamación.